Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por sumarse a la charla de biomateriales sustentables, la primera charla del año que estamos haciendo. Es una charla que va a estar a cargo de Camila Castro Greenstein. Ella es directora del proyecto Étimo de Biomateriales, donde se investigan y se producen bioplásticos a partir de residuos orgánicos gastronómicos como la yerba, café para objetos efímeros. Ella es diseñadora textil, egresada de la UBA, especialista en biomateriales, con estudios en biopolímeros en la Facultad de Ingeniería de la UBA y bioeconomía en la Bolsa de Cereales. Actualmente es docente de la materia de comercialización y mercado 1 y 2 para la carrera de indumentaria y textil de la FADU. Así que bueno, hecha esta presentación, damos inicio y te doy el pase, Cami, para que arranques con la charla. Gracias. Gracias por la presentación. Faltaba nombrar a mis padres y mi número de DNI y estábamos. Bueno, está muy bien, es meritorio. No, Meritorio, está tenés un perfecto. currículum muy importante y está bueno que la gente lo sepa. Así que van a tener una charla con una experta en la materia, realmente. Y nada, muchas gracias también por la invitación y por el espacio, que siempre es un placer estar acá. Y nada, y llegar a toda la comunidad de Puro Diseño, que como ya vimos es extensa en territorio, y eso realmente es muy lindo. Y muy propenso también para los biomateriales, y hablar de eso, porque cuando hablamos de los biomateriales es importante también hablar de los territorios, así que me fascina que sucedan esta diversidad de lugares. Y bueno, sí, también es un poco esto, ¿no? Una formación de muchos lados, porque también los biomateriales tocan muchas aristas. Entonces, bueno, está bueno complementar siempre por muchos lados y traerles acá un poco de información abarcativa, ¿no? Entonces, voy a compartir para hablar un poco. Vamos a ver. ¿Me tienen que habilitar? Sí, perdón. Ahí estamos. Perdón, Vamos la FADU, me encanta que haya gente FADU. Ahí estamos. A ver si ahí puedo. Ahí puedo. Bárbaro. Bien. Anita, fíjate que ahí siguen estando, admitir a todos. Estate atenta a los que van ingresando, que se están sumando. Bien, bueno, arrancamos. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Bárbaro. Suelo ir bastante rápido, así que si me voy a las chapas, me frenan, consultas, dudas, ¿no? O sea, hagan todas las preguntas que quieran, son más que bienvenidas, y son súper interesantes también, ¿no? Obviamente. Primero, para hablar sobre los biomateriales, ¿no? Esta charla está titulada Biomateriales Sustentables, y me parece importante detenernos bastante en la palabra sustentabilidad. Estamos un poco todo el tiempo, ¿no? Escuchando esta palabra, las cosas sustentables, proyectos sustentables. Entonces está bueno un poquito ahondar un poco en qué es la sustentabilidad y cómo abordarla, ¿no? Y cómo los materiales la abordan en algún punto. Entonces, cuando hablamos de la sustentabilidad, en realidad estamos diciendo que es algo que se puede sostener en el tiempo, ¿no? Esa es lo que significa la sustentabilidad desde siempre, ¿no? No es una palabra que se haya inventado ahora, sino que es una palabra de la sostenibilidad. La sustentabilidad existió hace mucho tiempo, ¿no? Diciendo esto, es que es algo que se puede sostener en el tiempo. Pero la terminología que hoy en día estamos utilizando es esta idea de poder garantizar nuestra subsistencia sin comprometer a generaciones futuras. Y esto es interesante porque si decimos que la sustentabilidad es sostener algo en el tiempo, podríamos seguir haciendo lo que hacemos y que se siga sosteniendo, ¿no? Pero el problema está en que justamente si seguimos haciendo todo lo que hacemos, no podemos garantizar a las generaciones futuras un presente digno, ¿no? Entonces, ahí es donde se pone la cuestión, ¿no? Decir, bueno, claramente si seguimos sosteniendo lo que sostenemos,
las generaciones futuras no tienen posibilidad, tienen un panorama no muy grato. Y si bien todos creemos que las generaciones futuras le vienen a salvarnos, estaría buenísimo entregarles un planeta un poquito en mejores condiciones y que no tengan que hacer tanto trabajo, ¿no? En algún punto. Así que eso es un poco lo que trama la sustentabilidad, ¿no? Y cuando hablamos de la sustentabilidad en estos términos, ¿no? En poder reformular para que exista una subsistencia, ¿no? Y que podamos seguir generación tras generación viviendo de una manera digna, se plantearon estos 17 objetivos de la sostenibilidad. Los traigo porque es interesante ver que la sustentabilidad no solamente abarca, ¿no?, el medio ambiente como lo conocemos, como sería pensar en la huella de carbono o pensar en la contaminación, ¿no?, y esas cosas, ¿no? Son 17 objetivos que tienen que ver con la educación, que tiene que ver con la igualdad de género, tiene que ver con, obviamente, la innovación de materiales, la reducción de las desigualdades, además de todo lo que tiene que ver el clima, la vida submarina, ¿no? Es muy amplio todas las cosas que se tienen que plantear. Y se ponen estos objetivos, la ONU plantea estos objetivos para el 2030, ¿no? Como, bueno, ahí a esa proyección tenemos que ir llegando, entonces vamos modificando un poco las maneras de producir y de pensarnos en función de esta complejidad de sustentabilidad, ¿no? Lo cual lo vuelve bastante más interesante cuando pensamos que no solamente tiene que ver con la contaminación del ambiente. Entonces, vamos a pararnos en la materialidad como un punto de anclaje, ¿no? O sea, ya vimos que la sustentabilidad es algo súper amplio, que abarca muchísimas aristas, y entonces la materialidad va a ser como un punto donde nos vamos a parar para ponernos a pensar en una cadena mucho más completa, ¿no? Una cadena que tiene que tener un atrás y un adelante que sean sustentables. Y la sustentabilidad y la innovación, ¿no? O sea, porque estamos diciendo que justamente lo que hay que lograr es innovar en las maneras de producir hacia modos de producir mucho más sustentables, van a surgir siempre de este cuestionamiento, ¿no? De qué está hecho, cómo está hecho, quién lo hizo, para qué sirve, qué pasa con esto después, qué pasa con esto durante, ¿no? Entonces realmente todas esas preguntas son las que nos llevan a poder reformularnos qué es lo que está pasando con prácticamente los objetos con los cuales nos vinculamos, ¿no? Entonces, la materialidad en sí, o sea, ¿no? Esto de no hay un biomaterial que sea sustentable de por sí, per se, sino que tiene que ver con una cadena, ¿no? Es un cuestionamiento más profundo que tiene que ver con qué hay antes y qué hay después, o sea, de dónde vienen las materias primas que voy a utilizar para hacer un material, y este material, ¿dónde lo voy a aplicar? ¿Quién lo va a utilizar? ¿Cómo se va después a tirar? ¿No? ¿Cómo se va a desechar? ¿Cómo se va a procesar esa basura? ¿Cómo vuelve a la tierra? Si vuelve a la tierra, ¿no? Todas esas preguntas. Y en sí, ¿no? Dijimos que hay 17 objetivos complejos, ¿no? Muchos sociales, algunos climáticos, y la materialidad, además de ponerse a pensar en toda esta cadena sustentable, los biomateriales van a venir a tratar de resolver las dos problemáticas más grandes que tenemos a nivel material. Que son, por un lado, la acumulación de los residuos plásticos, y por otro lado, el agotamiento de las materias primas no renovables. En cuanto a la acumulación de los residuos plásticos, hay islas en el medio de los océanos, si no las vieron algunas de las imágenes, googleenlas, son tremendas, que se acumulan, la cantidad de plásticos que desechamos se acumulan por las corrientes marítimas que hay, ¿no? Y se generan territorios, o sea, estamos hablando de kilómetros cuadrados de plásticos en el medio del agua. Sin contar lo que ya sucede en el suelo, en los basurales, ¿no? O sea, tenemos problemas por todos lados. Y eso sucede en parte porque los plásticos tardan entre cientos y miles de años en degradarse, ¿no? Entonces por eso se van acumulando. Y por otro lado tenemos el agotamiento de las materias primas no renovables, ¿no?
En relación a esto, los recursos los separamos en dos, ¿no? O sea, en los no renovables y los renovables. Cuando hablamos de los renovables y los no renovables, en realidad estamos hablando de una cuestión vincular, ¿no? Entre nuestro uso de los recursos y la capacidad que tiene la Tierra de poder regenerarlos. Los no renovables tienen una capacidad, o sea, son más lentos en su renovación de lo que nosotros lo extraemos, lo procesamos, lo utilizamos y lo desechamos, ¿no? Ahí podemos poner el gas, el metal, el petróleo, los minerales, que serían los no renovables. Y por otro lado, los renovables son aquellos que se pueden regenerar mucho más rápido, ¿no? Entonces, que van a poder regenerarse a una velocidad superior a nuestra extracción y utilización. Es importante entender que la Tierra en sí sigue teniendo la capacidad de generar petróleo, ¿no? O sea, eso es algo que no deja de suceder, es un proceso natural. El tema es que el petróleo, por ejemplo, tarda millones de años en generarse, ¿no? Entonces realmente no hay manera de que nosotros podamos no explotar ese recurso. Pero lo importante es entender que es algo vincular, es decir, que realmente depende mucho de cómo nosotros nos vinculemos con los recursos, que algo sea renovable o no renovable, ¿no? Entonces, si bien los renovables son el agua, el sol, el aire, la flora y la fauna, es necesario darle espacio para que se regenere, regenerarlos inclusive, ¿no? Entonces, si bien estamos cambiando de los recursos no renovables a los renovables, invito a que siempre estemos pensando en la regeneración de esos recursos, ¿no? No pensar que van a ser solos. Pero bueno, esto, ¿no? Los biomateriales van a tratar de venir a resolver esa doble problemática, pero lo que me interesa pensar un poco es cómo es que llegamos acá, ¿no? O sea, cómo es que llegamos a tener que resolver esa doble problemática, cómo no lo vimos antes, qué pasó que de repente tenemos que tener este problema. El plástico en sí es un desarrollo de 1907, ¿no? Ahí surge el primer plástico que se conoce comercialmente. Y en los próximos 50 años empezó a crecer en escala, ¿no? A poder diversificarse, a abaratarse los costos, y nos empezamos a encontrar en 1960 con este tipo de publicidades que para mí son muy graciosas, que es cómo el plástico se empieza a implementar en el día a día, ¿no? En la vida cotidiana, en el consumo masivo. Vemos bebés adentro de plásticos, y por suerte, ¿no? Siempre digo, me parece que nos genere tanto rechazo estas imágenes, habla de que algo mejor estamos como sociedad, ¿no? Por lo menos nos parece terrible promocionar algo poniendo un bebé dentro de una bolsa de plástico. Pero bueno, en su momento, el plástico era una maravilla, ¿no? Era como una cosa fantástica que venía a salvar en un montón de aspectos, y muchos de los aspectos que se nombran, ¿no? son ciertos, ¿no? Decían, mantiene las cosas frescas, es súper duradero, podés ver a través, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esa cultura no vio el problema que esto iba a traer, ¿no? O sea, claramente no es que sabían que esto iba a ser un problema y hicieron caso omiso, sino que no se veía esta problemática. Y eso tiene que ver con que en ese entonces la cultura era diferente, ¿no? La cultura material, la cultura de los objetos, ¿no? La cultura del diseño era una cultura completamente diferente, ¿no? Se pensaban en los objetos durables, que se heredaban, no existía el takeaway, el e-commerce, ni hablar, ¿no? Del e-commerce, un café para llevar tampoco existía, ¿no? Entonces realmente era difícil que se piense en la acumulación de residuos plásticos cuando no existía esa cantidad de residuos plásticos, ¿no? O sea, todavía no era una problemática que iba a suceder. Entonces, pensamos un poco en esto, ¿no? Estos nuevos hábitos que tienen que ver con la cultura de lo efímero requieren de nuevas materialidades, ¿no? Porque de repente lo que empezamos a tener es un desfasaje entre objetos y materialidades. Empezamos a tener objetos que duran muy poco, hechos con materiales que duran cientos de años, ¿no? O sea, tenemos un café para llevar que no está más de 5 minutos con nosotros,
hecho con un material que va a durar cientos de años, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema. El problema no lo tiene el plástico en sí, ¿no? El problema lo va a tener un poco este desfasaje entre la materialidad y el uso. Por eso también vuelvo a esta idea de que el material es un puntapié para pensar un adelante y un atrás, ¿no? O sea, resolvemos un poco la materia y tenemos que tener en cuenta dónde es que vamos a poner este producto, cómo va a ser usado, cuánto tiempo va a ser usado, para que la material se acorde, ¿no? O sea, no vamos a pensar en hacer un producto que querramos que dure, que lo hereden nuestros nietos, hechos de un biomaterial, tal vez, ¿no? Ahí sí podemos llamar al plástico, ahí sí podemos llamar a la cerámica o algunos otros materiales que van a requerir de esa durabilidad tan fuerte, ¿no? Pero entonces en estos nuevos hábitos, en esta nueva manera de consumir, que inclusive nos pasa con la ropa, con los objetos, los accesorios, ¿no? Que estamos hechos de la cultura de lo efímero, nos aburrimos, cambiamos, ¿no? O sea, se rompe y lo vamos a querer desechar, o vimos un nuevo modelo y nos gusta más. Esa es nuestra cultura de hoy en día, ¿no? Entonces es repensar las materialidades en torno a lo que somos hoy. Y es por eso que realmente las generaciones anteriores no veían esta problemática, ¿no? Tuvo que suceder desde los 60 que se empieza a implementar el plástico en prácticamente todos los objetos que interactuamos día a día, tuvo que suceder toda esta aceleración de consumo y esta aceleración de vida para que hoy en día estemos en esta doble problemática a resolver y pensar en nuevas materialidades con nuevas características. ¿Hasta acá vamos bien? Bárbaro, veo deditos para arriba, buenísimo. Y otra de las cosas, ¿no?, que hacen que hoy en día realmente podamos pensar en estos nuevos materiales, ¿no?, en relación a esos otros momentos de la historia, es también el acceso a la información, ¿no?, que nos permite hoy en día poder hablar de nuevas materialidades y de poder resolver esta problemática en la marcha, ¿no? Por un lado, todo el acceso a la información que tenemos, ¿no? El internet, poder dialogar tan rápidamente con personas de cualquier lado del mundo nos va a permitir tener primero una mirada mucho más transdisciplinar, ¿no? Poder contactar gente de diferentes ámbitos y poder rearmar una solución que tenga muchas miradas al mismo tiempo, ¿no? O sea, alguien que esté pensando desde el diseño, con alguien que esté desde la ciencia, con alguien que venga desde otras puntas y poder armar una solución mucho más transdisciplinar, ¿no? Y mucho más completa. Y por otro lado, tenemos mucho más acceso a todo lo que tiene que ver con la medición de los impactos, ¿no? Esto que tal vez en otros momentos era más difícil de saber o de percibir cómo algo iba a interferir, ¿no? Si yo saco un producto, cómo impacta eso en la sociedad y en el medio ambiente. Hoy en día todo este acceso a la información que tenemos nos permite tener mucha más medición de los impactos de lo que generamos, ¿no? Entonces poder estar haciendo durante la marcha de nuestro quehacer, ir midiendo si esto va a tener un impacto negativo o positivo. Y por otro lado, nos permite justamente conocer las fuentes de donde vienen nuestros materiales y nuestras materias primas. Que es un poco lo que también está permitiendo que existan ahora los biomateriales, que es esta cuestión de que todos nos venimos a preguntar de qué está hecho lo que estoy consumiendo, ¿no? De qué está hecho, quién lo hizo, de dónde viene. Todas esas preguntas de repente pueden empezar a tener información de trasfondo, ¿no? De poder realmente responderse, indignarse en muchas ocasiones, por suerte, y en otras también nada, encontrar soluciones, ¿no?, a esas preguntas. Entonces, es un poco como todo un entramado, ¿no?, social, cultural, climático, de crisis claramente, ¿no?, de estar llegando al tope de lo que se puede aguantar, que es lo que hace que hoy en día podamos estar hablando sobre estos nuevos materiales, ¿no? Y entonces,
ya vimos un poco qué sería la sustentabilidad, ¿no? Todo lo que abarca la sustentabilidad, qué es pensar la sustentabilidad hoy en día, basada en qué, gracias a qué, y qué son los biomateriales, ¿no? Específicamente, técnicamente, qué son los biomateriales, además de estar pensando en toda esta cadena y en toda esta cuestión social de trasfondo. Los biomateriales van a venir a resolver, ¿no?, esta doble problemática que les contaba, que es la acumulación de los residuos plásticos y, por otro lado, el agotamiento de las materias primas no renovables. Y lo van a venir a hacer con doble característica. Por un lado, se van a buscar que sean materiales que vengan de recursos renovables, es decir, que sean biobasados, y por otro lado, van a buscar que sean biodegradables, es decir, que se descompongan en menos de 180 días. Lo de los 180 días es un término que está como estipulado así, ¿no? Los materiales biodegradables son aquellos que se descomponen en menos de 180 días. Y no hay un consenso sobre si, o sea, los bioplásticos o los biomateriales tienen que cumplir con una sola de estas características o tienen que cumplir con las doble características. La verdad es que hay una familia enorme de materiales, ¿no? Hay algunos que son biobasados, que no son biodegradables y viceversa. Es un gran mundo para meterse. Acá vamos a estar hablando ahora de los que cumplen con las dobles características, ¿no? Los que son biobasados y los que son biodegradables, ¿no? Para que vengan a resolver esta doble problemática. Y en ese sentido, estos biomateriales, sí, ahí estoy leyendo una duda, la de el PLA se suele decir que es biodegradable, pero necesita ser compostado bajo condiciones específicas. ¿Sería un bioplástico? Sí. Estas y muchas otras preguntas también las veremos en el curso. No, es realmente complejo, o sea, sí se lo considera un biomaterial porque cumple con una y media de las dos características, ¿no? Y por eso digo esto, de que no hay un consenso de que tengan que cumplir con ambas específicamente, ¿no? Entonces hay muchos materiales que tal vez no cumplen con las dos y cumplen con una sola, y se los consideran biomateriales, ¿no? Y está bueno por eso también traer información, ¿no?, sobre estas cosas, para poder ver los productos que hay en el mercado de una manera completa, ¿no? Y entender qué es lo que, cuando alguien te dice que eso es un biomaterial, saber qué preguntas hacer, ¿no? Hacer las preguntas, por ejemplo, de ¿es biobasado y es biodegradable? Y que te tengan que responder sí, no, en tal medida, etc. Hay algo que es muy importante también de entender, que esto es una transición, ¿no? Así como cuando veíamos la Agenda 2030, es la agenda ahora a 9 años, hay transiciones, hay caminos híbridos, hay ¿no?, cosas que van mejorando, pero que por ahora son en tal porcentaje, pero más adelante se estima que va a llegar a poder ser un 100% biodegradable, ¿no? Hay que entender esto, ¿no?, que es un camino extenso, que lleva su tiempo y sus procesos, y bueno, siempre hacer preguntas correctas, ¿no? Esto de decirse, ¿es un biomaterial si cumple con una de las dos características? Y si alguien te pregunta por un biomaterial, es con qué características cuenta, ¿no? O sea, poder hacer seguir indagando, siempre seguir cuestionando es fundamental a todo lo que vamos encontrando. Espero haber respondido a la pregunta del PLA. Bien. Dentro de estos biomateriales que cumplen con la doble cuestión, ¿no?, son biobasados y son biodegradables, el origen de esos materiales es muy diverso. O sea, vamos a tener materiales que van a venir desde las bacterias, materiales que vienen desde los hongos, materiales que vienen desde el reino vegetal, materiales que vienen desde las proteínas, ¿no? Y también es importante saber que de todos estos materiales que nos vamos a encontrar, no estamos buscando uno que venga a salvar y a reemplazar el plástico por completo, ¿no?
Porque si dijésemos, listo, no sé, me quedo con los micelios de los hongos, ese es el material que va a salvar al planeta, vamos a empezar a generar una explotación de los micelios, ¿no? O sea, vamos a caer en lo mismo. Por más que sea un material que se puede regenerar, ¿no? Me parece más interesante que pensemos en familias de biomateriales, en ecosistemas materiales, ¿no? Y que cada material tiene sus limitaciones y sus características, y que entonces se complementan entre sí, ¿no? No pensar en un único material y resolver que este tenga las mismas características que el plástico, sino decir, bueno, este resuelve acá, este resuelve en este otro lado, este es de esta manera, y de esa manera generamos una menor explotación de recursos, obviamente, y una diversidad, ¿no? Que también es una de las características más interesantes para trabajar en la sustentabilidad, ¿no? La diversidad. Así que bueno, dentro de esta familia, ¿no?, de biomateriales, las fuentes son diversas, y cada material va a tener características completamente diferentes, ¿no? Voy a hacer un breve repaso por estas, porque no sé a quiénes tenemos acá presentes de que tanto conocen o no conocen. Voy a hacer un pequeño barrido sobre todos estos materiales para que los conozcan. Primero, materiales de base de bacterias, ¿no? Es medio una locura, ¿no?, pensar en materiales que vengan a partir de una bacteria. Así suena bastante loco. Si yo les digo kombucha, ¿les suena? ¿Alguien ha tomado kombucha, que es una bebida probiótica ahora muy conocida? ¿Me escriben en el chat? Sí. Bien. Bueno, lo que está sucediendo ahí es una bacteria, ¿no? Lo que es la kombucha es una bebida que existió milenaria, probiótica, parecida al kéfir, si conocen kéfir. Lo que se descubrió más recientemente en realidad es que eso que genera arriba de la bebida, ¿no?, esa lámina que protege un poco la bebida, que es el SCUI o la madre, es nanocelulosa, o sea, es celulosa, lo mismo, o sea, la misma composición que hay en las plantas, ¿no? El papel y el cartón que conocemos es celulosa, pero la celulosa se saca de las plantas y de los árboles, que se separa de un montón de otros componentes que tienen, y se extrae la celulosa, se procesa y se hace el papel y se hace el cartón. Lo que se descubrió hace relativamente poco es que en ese fermento se está produciendo celulosa, ¿no? Entonces, que encima es una celulosa del 100%, o sea, no está mezclada con ninguna otra cosa, es 100% celulosa, y encima es de la escala nanométrica. Entonces tiene otras características, otra estructura, y empieza a ser vista como un posible material para muchas aplicaciones. Muchos de los desarrollos en realidad están dados para el área de la medicina. Hay arterias que se hacen con este material, es una locura. Pero bueno, también dentro del diseño se empieza a ver la potencia que tiene este material, que crece en un fermento, ¿no? Es una locura, pero todos en nuestras casas podemos de repente cultivar un material. Por otro lado, vamos a tener de los hongos, que es otro reino diferente, los micelios, que los micelios son las raíces de los hongos, ¿no? El hongo, así como lo vemos acá en la imagen, el hongo de champiñón, el de sombrerito, por debajo tiene unas raíces que atraviesan troncos, son muy fuertes, y se los empieza a ver justamente como un posible material para aglutinar, para generar aglomerados a partir de maderas. Y es un material, así como también lo es el material de la kombucha, de la nanocelulosa, son materiales vivos, ¿no? Son materiales que trabajan con materia orgánica viva, ¿no? Tanto la bacteria necesita que la bacteria crezca y genere, y los hongos necesitan que los hongos crezcan y generen estos micelios. Por otro lado, vamos a tener aquellos materiales que trabajan con materia orgánica, pero que trabajan con materia orgánica que no está viva, ¿no? O sea, no trabaja con organismos. Y de ahí vamos a tener del reino vegetal las algas con el agar, no sé si lo conocen también, que se lo conoce un poco como la gelatina vegetal,
en realidad se extrae de la pared celular de algunos tipos de algas. De la proteína del colágeno, de la gelatina, también se van a empezar a producir materiales, que si bien también viene de un origen animal, es la reutilización de un residuo, ¿no? Es todo lo que queda de las industrias animales, se extrae el colágeno y se hace la gelatina, la que conocemos de la cocina. Y a partir de eso se va a poder hacer materiales. A partir de la caseína, que es la de la leche, otra proteína, también se hacen materiales muy interesantes. Del mismo reino vegetal vamos a tener, por ejemplo, los almidones, ¿no? Que es el almidón que se encuentra en la papa, en el maíz, se van a utilizar para generar materiales. Acá tal vez a algunos les llegó, díganme si por el chat tal vez, alguna bolsa de almidón, ¿se la encontraron en el mercado? Tengo algunos sí, bien, no, sí. Sí, almidón de papa. Bueno, dentro de los biomateriales, diría que el almidón es uno de los que más está escalando ahora a nivel comercial, ¿no? Es el que está llegando al mercado con muchísima fuerza. El PLA también viene, ¿no? O sea, se le dice a veces que viene del almidón, pero en realidad es un proceso más complejo. O sea, el almidón, o sea, las bolsas de almidón y el PLA son dos materiales completamente distintos, para que sepan por si conocen de ambos. Con el almidón se hacen se hacen bolsas más que nada, ¿no? Se van a encontrar con bolsas, separadores de freezer y varias cosas de ese estilo. Sí, puede ser almidón de papa, almidón de maíz, almidón de mandioca. Son de las que más se utilizan y es uno de los materiales que más está creciendo en el mercado, ¿no? Y vuelvo un poco a esto que decía antes de no pensar en un único material que venga a reemplazar al plástico por completo, porque en ese caso diríamos, listo, ya está, olvidémonos del plástico, hagamos todo a partir de almidón, que es el que más lo está logrando. Y sin embargo, hay que pensar un poco, por ejemplo, en la seguridad alimentaria, ¿no? O sea, que siga habiendo almidón para comer y alimentar a todos los que hay que alimentar antes de ponernos a producir plástico de almidón en grandes cantidades, ¿no? Por eso digo que siempre la sustentabilidad y la innovación va a estar preguntarse qué hay antes y qué está después, ¿no? O sea, ¿de dónde viene? ¿Viene el almidón? ¿Cómo estamos con el recurso almidón? ¿Cómo se está regenerando? ¿Cómo llega a cubrir su función principal, que es el alimento? Y luego, ¿cómo lo puedo utilizar para hacer materiales, ¿no? Y dónde va a ser depositado luego y demás. Pero bueno, escuché un mate por ahí. Así que eso es un poco, ¿no? Vuelvo un poco a esta idea de repensar en familias de materiales, ¿no? Y que haya diversidad de materiales nuevos circulando para distintas aplicaciones. Y esto también, ¿no? Pensando en de dónde vienen los materiales, de dónde vienen los recursos, ¿no? Y esto que digo, por ejemplo, el almidón, sí me parece interesante pensar que hay la sustentabilidad material, cuando hablamos de biomateriales y proveniendo también de recursos renovables, es muy importante pensar en lo territorial, ¿no? En el diseño local. Pensar en qué tenemos cerca, qué territorio tenemos, qué cultivos tenemos, qué vamos generando, ¿no? ¿Qué hay a nuestro alrededor? ¿Cómo son nuestros consumos en nuestras casas? Y pensar desde ahí. Por ejemplo, a muchos no les va a pasar porque claramente vimos que son de distintos lugares, pero por ejemplo a mí me llega la gran pregunta, bueno, ¿dónde me encuentro con la naturaleza en la ciudad? ¿No? Yo soy de Buenos Aires, vivo en Buenos Aires, en el centro de la ciudad prácticamente, y digo, bueno, muy linda la plaza, pero acá no tengo un cultivo de almidón, andás a ver hasta cuánto me tengo que viajar para eso, ¿no? Entonces empieza un poco la pregunta de, bueno, ¿dónde está la naturaleza en mi territorio que es este?
Invito a todos los que están acá presentes a sumarse al curso también, a pensar materiales desde los territorios, ¿no? Ya que hay de distintos lados, sería un placer trabajar desde lo territorial en tantos lugares de la Argentina, tan diversas, que encima tenemos un territorio súper diverso para trabajar. Pero bueno, si nos encontramos en la ciudad, ¿no? La gran pregunta es dónde nos encontramos con la naturaleza y la materia orgánica, ¿no? Y ahí surge un poco esta idea de trabajar con los residuos orgánicos, gastronómicos, ¿no? Ahí hay un montón de riqueza, ahí tenemos un montón de materia orgánica, biodegradable, biobasada y encima en desperdicio, ¿no? O sea, materia que se iba a tirar. No, esto no. Por lo cual, por otro lado, eso nos permite mucho más pensar en la no explotación de recursos, cuando nos ponemos a trabajar desde los residuos orgánicos, ¿no? Tanto como hablaba de la diversidad de materiales para reducir la explotación de recursos, también la reutilización de un residuo va a disminuir un montón más. Y entonces, ahí también nos empezamos a encontrar con cómo son nuestros consumos, qué es lo que más tiramos. Podemos producir materiales a partir de café, que se tira muchísima cantidad, ese bolsito de acá arriba es de café. Se puede a partir de yerba, ¿no? Que somos el país que más yerba debe tirar en el mundo, se estima más o menos 10 kilos de yerba por año por persona. Yo creo que debo tirar el triple. Para mí está muy mal esa estadística, no sé, pero para mí tiramos mucho más que 10 kilos por persona. Y es un montón de materia, ¿no? O sea, acá lo importante es empezar a pensar en cantidad de materia que no está siendo utilizada y que encima tiene muchísimas propiedades, ¿no? O sea, tanto la yerba, el café, las cáscaras de huevo, las cáscaras de cítricos. Son todos materiales que van a venir a darnos colores, texturas, nos van a dar propiedades, ¿no? Por ejemplo, el café absorbe la humedad, quita los malos olores, la yerba es antioxidante, las cáscaras de huevo son súper rígidas, si bien las vemos súper frágiles, son muy rígidas, ¿no? Entonces, todo eso nos da una diversidad de materia para trabajar y para generar nuevos materiales súper extensa. Además, también podemos pensar no solamente en los residuos gastronómicos de las ciudades, sino también en residuos de los cultivos, ¿no? También es un montón de materia, ¿no? El bagazo, el mosto, son toda materia orgánica que puede todavía ser resignificada y revalorada para hacer diferentes materiales. Y eso nos permite también pensar, bueno, en qué, ¿no? O sea, la diversidad de las distintas materias, de los distintos residuos con sus distintas propiedades, nos hace pensar, bueno, ¿dónde vamos a aplicar esto, no? O sea, ¿qué producto yo quiero generar? Y entonces tal vez me sirve ponerle café porque va a absorber la humedad, o me sirve ponerle tal otra cosa porque tiene cierta propiedad, y entonces no solamente estamos hablando de elegir una materia para reducir la explotación de los recursos y para que sea biobasado y biodegradable, sino que también nos hace enriquecer una propuesta de valor, ¿no? Enriquecer un producto que querramos hacer. Y si bien esto que decía, ¿no? De estos nuevos hábitos, de esta cultura del efímero que va a necesitar de nuevas materialidades, estas nuevas materialidades también van a requerir de nuevos hábitos, ¿no? Empieza a ser como una cadena, es un ida y vuelta, ¿no? Porque estas nuevas materialidades necesitan cierta... esperen que ahí estoy leyendo el chat. Colabora como voluntaria en el Banco de Alimentos de Santa Fe, se recuperan frutas y verduras con valor nutritivo y se distribuyen. Aún así, queda un residuo que no sirve como alimento. Soy artista visual y me interesaría poder hacer algo con eso. Sí, totalmente. Bueno, está buenísimo cuando eso, ¿no? Cuando conoces de primera mano el residuo que hay y qué características tiene. Totalmente se puede hacer a partir de eso. Es una exploración.
Si te sumás al curso también lo vemos, ¿no? Y hablamos un poco sobre cómo transformar justamente todos esos residuos en distintos materiales. Pero sí, lo primero es la inquietud, ¿no? Y eso está buenísimo de decir, bueno, acá hay un montón de materia que primero que se utiliza para comer, ¿no? También volvemos un poco al ejemplo del almidón, decir, bueno, esto que se tiraba primero se redistribuye para la comida, para alimentar, y luego todavía queda algo que podemos utilizar para materiales. Y eso me parece súper interesante, ¿no? Poder realmente cubrir todos los huecos. Vuelvo, ¿no?, a esos 17 objetivos que vimos antes. La importancia de pensar la sustentabilidad en una manera completa y con una cadena amplia, ¿no? Y esto que decía, ¿no? Estas van a requerir de nuevos hábitos. Y justamente iba a esto, ¿no? A que los consumidores de repente somos consumidores mucho más políticos, ¿no? En decidir lo que consumimos, preguntarnos de dónde viene, preguntarnos de qué está hecho. Y eso también lleva a un ciudadano mucho más responsable que empieza a exigir políticas públicas, por ejemplo, ¿no?, de la recopilación de los residuos, cómo son los tratamientos de la basura. Pensemos que un material biodegradable, si queda metido en el medio de un plástico y eso llega a la tierra, hasta que el plástico no se descomponga, el biomaterial no se descompone, ¿no?, porque necesita el contacto con la tierra. Entonces es muy necesario justamente que todos los materiales se traten de la manera que corresponden, los orgánicos con orgánicos, los biodegradables también, el PLA que se trabaje como tiene que trabajar el PLA, el plástico que se recicle, ¿no? Que todo eso esté resuelto también en condiciones laborales dignas para todos los recicladores urbanos. Y por supuesto también empieza a generar todo este cambio cultural, empieza a generar consumos diferentes, ¿no? Y empezamos a poder ver estos matices de, bueno, tal vez la taza para llevar puede ser de un material que dure 2 horas, ¿no? ¿Es necesario tener una materialidad que dure cientos de años? ¿O puedo tener una materialidad que dure 2 horas porque yo ya sé que el café no va a estar más de 5 minutos? ¿No? Puedo comprender cómo consumimos los objetos, cómo vivenciamos nuestros objetos para poder generar materialidades más acordes, ¿no? Y justamente también consumirlos de esa manera, sabiendo, por ejemplo, sus cualidades, sus características. Entonces empieza a ser un cambio que tiene muchas aristas, ¿no? O sea, las aristas más sociales, las aristas más materiales, y nos invita a estar reflexionando, ¿no? A ponernos en este lugar de creadores, en el caso de los diseñadores, de estar mirando una complejidad enorme, que no abrume, ¿no? O sea, la idea es justamente que eso enriquezca la propuesta que hagamos, y que pensemos las materialidades no simplemente como, bueno, ¿qué material es biodegradable? Utilizo ese y listo, sino empezar a pensar toda la cadena, ¿no? Este antes, este durante, este después, dónde va a ser desechado, quién lo va a consumir, cómo lo va a consumir, y pensar productos desde toda esa mirada. Y en ese sentido quería agradecer justamente a todos quienes están acá, que me parece que quienes están acá son personas que se cuestionan cosas, y que me parece que es justamente lo principal y lo más importante, ¿no? Justamente que toda sustentabilidad y toda innovación se basa de cuestionarse, ¿no? De poner cosas en duda y indagar más en el atrás y en el adelante de nuestro punto de partida, sean los materiales, sea el diseño o sea lo que sea nuestra actividad, y por supuesto como consumidores también. Voy a dejar de compartir. Bueno, un poco extenso, o sea, mucha data, un poco de todo, ¿no? Un poco de este pensamiento que está detrás de hacer un biomaterial, que me parece súper importante.
para introducir en el tema, abro a preguntas, a reflexiones. Reitero que, bueno, hay muchos de estos, los tipos de materiales, cómo generar materiales a partir de los residuos y a partir de lo que tenemos en nuestras casas, y más información también sobre toda la mirada sustentable de los biomateriales, lo seguimos ahondando también en el curso si se suman. Yo abro ahora también a preguntas, reflexiones, o a charlar un poco en un ida y vuelta y que me pueda tomar un mate. Mientras tanto, yo en el chat les dejé el link para que puedan acceder a ver el temario del curso. Van a ser 4 módulos, 4 días de 1 hora 30. También les voy a dejar un descuento exclusivo. El curso cuesta 3.999 por haber asistido a la charla de biomateriales sustentables. Le vamos a hacer un descuento y le va a costar 3.499. Lo único que tienen que hacer es, si están interesados, es en anotarse, pero no pagar, y paguen a través del link que le acabo de pasar por el chat, si están interesados. Lo bueno del curso es que vamos a poder trabajar y hacer, ¿no? A través de unas recetas que están cargadas ahí en el temario, vamos a poder hacer nuestros objetos, nuestro cuenco de biomateriales, ¿no? Bioplásticos, ¿no, Cami? Así es. Bien, ahí respondo a la pregunta, que si hay máquinas que produzcan objetos de biomateriales o hasta ahora es solo una producción medio casera. Hay, bueno, por ejemplo, ¿no? Las bolsas de almidón es un material, ya está industrializado, ¿no? Se procesa con las mismas maquinarias que se procesa el plástico. Después hay muchísimos proyectos, desde algunos que son más artesanales, y otros que son más semi-industriales o industriales por completo, ¿no? Cada uno con sus cambios, ¿no? Digamos, es un poco como, pensemos la cerámica, por ejemplo, la podés hacer medio artesanal o la podés industrializar, van a cambiar muchas cosas en el medio de un proceso y otro, pero hay posibilidades de que se escalen los materiales totalmente. En el curso de hacer textiles, ¿hacen una consulta, Lulú? En este vemos uno que es más bien un film y otro que es más bien un rígido, pero a partir de esas bases luego es una cuestión de exploración, se puede llegar a hacer cosas parecidas a un textil, más bien a un cuero, ¿no? Sería a un cuero, a un vinílico, cosas por el estilo, ¿no? Pero se hace. Hay más preguntas. Ahí leo, estoy iniciando mi proyecto. Sí, diseño de pantalla. No. Acá la pregunta es si son necesarios tener conocimientos bioquímicos para ponerse a producir biomateriales. No es necesario, ¿no? Más bien en el curso, y siempre es entender cuáles son las materias con las cuales trabajamos, cuáles son los elementos, ¿no? ¿Qué es lo que produce cada uno de los elementos que utilizamos cuando hacemos un biomaterial? ¿Cómo es un almidón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que es el almidón para que nos pueda generar un biomaterial? Todo eso tiene química por fondo, pero no es que estemos trabajando con química específicamente. Se puede explorar y se puede explorar desde las mismas casas, ¿no? Eso es interesante siempre pensar que nuestras casas son laboratorios, las cocinas son laboratorios. La primera transformación de materia que hizo el ser humano fue cocinar sus alimentos, ¿no? Desde ahí toda la química que conocemos prácticamente. Entonces, es reconectar también con ese laboratorio que tenemos tan cerca. Neri Oxman es una gran referente de biomateriales, tiene unas esculturas hechas con caseína y con pectina que son muy interesantes, muy de la mano de la biotecnología, ¿no? Neri Oxman, con una mirada, bueno, claramente es más bien de Estados Unidos, pero véanlo, está en Netflix, está muy bueno y es súper inspirador. La piel de pescado se puede utilizar como biomaterial.
Bueno, mucho de lo que la gelatina, por ejemplo, se saca muchas veces de la piel del pescado, ¿no? Es el colágeno que tienen. La piel en sí se puede utilizar también. Es interesante eso, ¿no? Pensar todo aquello que tenga de lo biobasado y lo biodegradable puede ser un nuevo material. ¿Qué día se cursa? Es lunes, martes, de la semana que viene y de la otra semana. Tienen más data en la página. Además de la receta, enseñan a cómo modelarlos. Ejemplo, qué tipo de moldes usar si quiero hacer un objeto volumétrico, formas de secado. Sí, justamente en el curso vamos a ver cómo hacer, por ejemplo, un cuenco de biomaterial a partir del reciclado de algún residuo orgánico que tengan a su alcance, ya sea café, yerba, demás. No hace falta que se pongan ahora a juntar, después cuando empieza el curso eso lo hablamos. Pero sí, la idea es que se lleven... También pueden ir juntando yerba, café. Las mosquitas de humedad. Lo van secando, lo van secando todo para que nada se pudra y lo pueden ir guardando. Acá tengo tupper para cada cosa, prácticamente voy guardando. Acá la yerba, acá esto. Bien, curtimos pieles de pescados en forma artesanal y ecológico. Lo pienso para usar pieles rotas. Me encanta. Me parece maravilloso pensar bueno, no un poco esto que digo. Pensar desde lo territorial, ¿no? No sé, por ejemplo, yo no vivo en una ciudad, no sé si tengo mucho acceso a tener pieles de pescados para poder investigar e indagar sus posibilidades, pero cada cual tiene sus hábitos y sus accesos, ¿no? A distintos recursos, y es súper interesante pensarlo siempre desde ahí, ¿no? Pensar siempre desde una mirada territorial, desde donde somos, lo local, y trabajar desde esa investigación, ¿no? Y obviamente colaborar en todo lo que tiene que ver con brindar las herramientas para lograrlo, pero sí, siempre se puede. Quiero hacer una aclaración, porque hay personas que quieren o tienen intenciones de hacer el curso en otro mes o otro día porque no pueden. Les aclaramos que el curso va a quedar grabado, o sea, queda grabado para las personas que tengan algún inconveniente en algún día, que no puedan conectarse o que no puedan conectarse en ninguno de los días o porque se le corta la luz o internet o pasa algo por el estilo. Queda el curso grabado y se les envía junto con el material y la presentación que se da en el curso. Así que en ese sentido, si tienen algún inconveniente en que alguno de los días no pueden asistir al curso, nosotros le vamos a enviar el link al finalizar el día con la grabación de lo que fue el curso. Así que, nada, espero haber sido claro. Bien. ¿Alguna otra duda de materiales, de información? Los invito a todos a que le peguen una mirada al temario, lo vuelvo a dejar ahí, y también les dejo el link. Hagan una cosa, si se quieren anotar en el curso, hagan todo el proceso, entran al sitio, ven el temario, ponen donde dice pagar, ahí va a aparecer un formulario, lo llenan ese formulario y listo. Y pagan con el link de Mercado Pago que nosotros les acabamos de pasar, que ese sí está con el descuento. ¿Ok? ¿Conoces algún biomaterial que sea espumado? Sí, pueden seguirme en Etimo Biomateriales. Ahí hay uno hecho para un joyero que es bastante espumoso para guardar bijú y joyas. Pueden ahí seguir algunos materiales que existen, ¿sí? Y en cuanto al temario, bueno, el curso son 4 módulos y donde ahondamos mucho más en todo lo que tiene que ver con lo cultural de los biomateriales, con los recursos de dónde vienen, con todo lo que hay en el mercado, ¿no? Un poco sobre PLA, almidón termoplástico, bueno, todos los distintos materiales que hay hoy en día en el mercado y en procesos.
Y luego también poder realizar dos materiales, ¿no? Uno volumétrico para hacer un cuenco y pensar todas sus aplicaciones, y otro más bien un bioplástico, más film, si se quiere decir, para conocer todas las posibilidades que tienen los materiales, y obviamente se llevan todas las herramientas para poder seguir ahondando y explorando por su propia cuenta, sabiendo cuáles pueden ser los posibles errores, las posibles modificaciones que se pueden hacer a esas recetas para tener otros resultados, y eso, ¿no? Es bastante amplio y lleno de información. ¿Dudas, consultas? Cualquier consulta del curso, Anita, le podés dejar el WhatsApp de Puro Diseño, por favor, ahí en el chat, si quieren hacer alguna consulta o algo en particular con temas administrativos a la hora de el curso, si tienen algún problema en cuanto al pago o a la inscripción. Me siguen en Instagram. ¿Hay que comprar materiales para el curso? Cami. Sí, hay una pequeña listita ahí donde ven el temario sobre los insumos que son necesarios. Muchos son de gastronomía, no son complejos. En caso de que sea una dificultad en la semana ponerse a conseguirlos y demás, no se preocupen, el curso lo pueden hacer igual. Vamos a ver todo el paso a paso, después se llevan toda esa información y la pueden realizar cuando puedan, ¿no? Cuando tengan el momento. También son insumos que no son caros. Vale. Sí, súper accesibles, ¿no? O sea, los conseguís en la dietética, en el supermercado, ¿no? Trabajamos esto con gelificantes que serían o gelatina o agar, en caso de que no quieran que sea un consumo animal, almidón de mandioca o de maíz, que es la maicena, o el almidón de mandioca se consigue en cualquier dietética, y como moldes usamos cosas que hay en la casa, ¿no? Bowls, recipientes, etcétera. Así que no tiene que ser no debería ser una dificultad el tema de los materiales. Sigue entrando gente. Algunos se fueron y otros están ingresando. Bueno, hola a todos los que vienen ahora, volvemos a arrancar. Para los que entraron a lo último o por la mitad de la clase, estén atentos porque le vamos a estar enviando seguramente un mail con la grabación de la charla para que les quede, y también seguramente la estaremos subiendo a nuestro sitio web, purodiceno.lat. Así que bueno, no se la van a perder, la van a poder ver. Otra de las magias de la virtualidad, ¿no? Sí. La verdad, nos ha dado bastante. Bueno, si no hay más consultas, más preguntas, ¿alguien más tiene alguna inquietud o algo? Bueno, esperemos verlos en el curso, ojalá que se sumen la mayor cantidad de gente que esté interesada en aprender a hacer objetos con biomateriales, va a estar buenísimo. Así que bueno, los esperamos y cualquier consulta, información, ahí tienen el número de teléfono, nos escriben al mail, tienen los contactos de Puro Diseño. Muchas gracias a todos por haber participado de esta charla, gracias Camila, y gracias a todos los que están de todo el país. Bueno, y del exterior también, porque hay gente de Colombia, ¿no? De varios lugares. Muchísimas gracias, bueno, por participar y eso, por siempre por la inquietud de querer cambiar un poquito las cosas hacia un lado positivo. Y obviamente muchísimas gracias por el espacio para conectarnos entre todos los que nos interesa este tema. Gracias a todos, nos vemos el lunes 19. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias.